Dicen que hay trabajos que el alma misma rechaza, oficios que te cambian aunque los aceptes solo por necesidad. Entre todos ellos, el de proyeccionista nocturno en un cine antiguo es quizá uno de los más ingratos. No por el cansancio ni por la soledad, sino por lo que esos lugares guardan cuando las luces se apagan y solo queda el sonido mecánico de los proyectores girando. Esta historia, o mejor dicho, esta advertencia, es para quienes creen que un cine vacío es un sitio tranquilo. Créeme, nunca hay verdaderamente silencio ahí dentro. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal Nunca de Noche. Aquí compartimos historias reales y testimonios de personas que vieron más de lo que cualquiera querría ver. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me gusta imaginar que del otro lado hay alguien, quizá tú, que aún cree que hay lugares donde lo inexplicable sigue vivo. Todo comenzó hace muchos años, cuando los proyectores aún funcionaban con carretes gruesos y el celuloide olía a polvo y gasolina. Los cines antiguos eran un universo completo por dentro. Pasillos largos, escaleras que llevaban a balcones clausurados, techos de madera que crujían con cada cambio de temperatura. El oficio del proyeccionista era casi artesanal: cortar, empalmar, limpiar y ajustar. No era un trabajo, era una forma de vida, y quienes lo hacían cargaban con la responsabilidad de mantener viva la magia del cine. Pero la magia puede volverse sombra cuando el público se va. Hubo un tiempo en que trabajé en un cine abandonado parcialmente. Proyectaban 1 o 2 funciones al día, nada más. Las butacas estaban cubiertas por telas roídas y las paredes desprendían ese olor agrio a humedad y celuloide viejo. Nunca olvidaré la primera noche que me quedé solo en la cabina. El encargado me dio las llaves, me dijo: «Ten cuidado con los rollos antiguos», y se marchó. No entendí por qué me lo dijo con tanta seriedad hasta que fue demasiado tarde. A medianoche, el sonido de la última película aún resonaba débilmente en la sala. Me quedé revisando los equipos, ajustando los proyectores, cuando algo me llamó la atención. El haz de luz que salía del proyector principal seguía encendido, aunque no había ninguna película cargada. El rodillo giraba solo, vacío, como si proyectara algo invisible. Apreté el interruptor, pero no se detuvo. Era como si se hubiera desconectado de la corriente del mundo real. Durante unos segundos sentí algo en el aire, un frío denso, como si el aire se espesara a mi alrededor. Bajé la vista hacia la sala vacía, a través del pequeño cristal de la cabina. Las butacas estaban vacías, o eso quise creer, porque juraría que en el extremo más lejano, entre la oscuridad, se movía una silueta. No una persona, sino una forma, algo que parecía absorber la poca luz que quedó. Me quedé inmóvil y el corazón me latía en la garganta. Quizá habría salido corriendo si no fuera porque, en ese momento, la luz del proyector se apagó sola. De la nada, silencio absoluto. Ni el zumbido de las bobinas, ni el clic del carrete, nada. Solo mi respiración. Caminé hasta el tablero eléctrico y lo revisé. Todo estaba bien. Cuando regresé, el proyector estaba encendido otra vez, pero ahora sí tenía una cinta cargada. Los rollos que había guardado en el estante estaban intactos, sellados con cinta roja. Aquello que giraba era una película diferente, una que yo nunca había visto. Encendí el foco de inspección, temblando. Nada tenía sentido. En la película no había etiquetas ni cajas asociadas. El empaque estaba cubierto de polvo, como si llevara años ahí. No sé en qué momento decidí proyectarla.
quizás por curiosidad o simple estupidez. Lo recuerdo con claridad. El carrete comenzó a girar y la pantalla tomó vida. Pero en lugar de créditos o escenas, lo primero que apareció fue un plano de esa misma sala, justo desde donde yo estaba mirando. Las butacas vacías, la cabina iluminada. Y unos segundos después, mi propia silueta moviéndose dentro de aquella imagen. Quise detener el proyector, pero la máquina siguió girando como poseída. La película mostraba la realidad, pero con un pequeño desfase. Lo que yo hacía en la vida real aparecía unos segundos después en la pantalla. Era como si la película se estuviera adelantando a mi presente o repitiendo el mismo instante desde otra dimensión. Me temblaron las manos al tirar del cable de corriente, pero nada se detuvo. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Un aplauso fuerte, breve, proveniente de la sala. Me asomé de nuevo por el vidrio y no había nadie, solo los asientos vacíos y la luz parpadeante del proyector. Aún así, los aplausos continuaron, como si una multitud invisible se burlara de mí. Sentí que alguien respiraba a mi espalda. No me atreví a girar. Respiración profunda, húmeda, y un murmullo bajísimo que decía algo que no pude entender. Cerré los ojos y recé lo primero que se me vino a la mente. Cuando por fin me di la vuelta, no había nada, pero la temperatura había bajado tanto que podía ver mi propio aliento. Esa noche no dormí. Dejé la cabina abierta y salí corriendo a la calle. El guardia me vio y solo dijo: «Ya lo vio, ¿verdad?». Su mirada lo decía todo. A la mañana siguiente volví por mis cosas. Le conté lo que había ocurrido y él, sin sorprenderse, me explicó que no era el primero. Desde hacía décadas, los proyeccionistas hablaban de un rollo maldito que aparecía sin aviso. A veces mostraba cosas del pasado, otros decían que proyectaba el futuro. Nadie sabía de dónde venía ni quién lo dejaba. Con los años entendí que todos los cines antiguos guardan fragmentos del tiempo atrapados entre sus paredes. Cada proyección, cada imagen, deja una huella que se niega a desaparecer. Esas máquinas no solo reproducen historias, las absorben. Por eso, quienes trabajamos rodeados de celuloide, aprendemos a respetar el silencio. Cuando el proyector se enciende solo, o escuchas que alguien aplaude sin que haya público, lo mejor que puedes hacer es no mirar atrás. Dicen los viejos técnicos que el fuego del celuloide guarda recuerdos, que por cada cinta quemada hay una alma que se queda atrapada, repitiendo su última función una y otra vez. Tal vez eso explique por qué algunos cines nunca logran apagarse del todo. El alma del lugar sigue proyectando lo que ya no debería verse, y aunque los cines modernos usan proyectores digitales y pantallas luminosas, los espectros del celuloide siguen girando en algún rincón, esperando que alguien como yo vuelva a encender la máquina una última vez. Ahora que lo pienso, quizás la verdadera maldición no era la película, sino el oficio mismo. Ser proyeccionista significaba mirar durante horas algo que nadie más veía, aislado, entre sombras y reflejos. Con el tiempo, comenzabas a distinguir formas en el haz de luz, movimientos que no correspondían a las imágenes, y cuando te dabas cuenta, ya era tarde. El cine te había atrapado. Por eso te lo repito, con la voz de alguien que todavía siente el ruido del carrete en sus sueños: nunca aceptes trabajar como proyeccionista en un cine antiguo de noche, porque cuando las luces se apagan, puede que no sea solo la película la que comience a rodar. Nunca olvidaré lo que me contó un viejo amigo llamado Joaquín, un hombre reservado
que trabajó más de 20 años como proyeccionista en uno de los cines más antiguos del centro de Madrid. Era el tipo de persona que hablaba poco, pero cuando lo hacía, uno sentía que estaba escuchando una confesión. Una noche, con una copa medio vacía en la mano, me dijo: «No sabes lo que es ver una película que no existe y aún así escucharla respirar detrás de ti». Desde entonces, cada vez que paso cerca de aquel cine, prefiero cruzar la calle. Joaquín comenzó a trabajar en el Cine Alameda cuando tenía apenas 19 años. Por aquel entonces aún se proyectaban películas en rollos grandes, y el sonido de la cinta corriendo era como el pulso del edificio mismo. Amaba ese ruido, decía que le recordaba que el cine estaba vivo. Conocía cada engranaje, cada chispa del proyector. Pero cuando cayó la era digital, todo cambió. Los viejos cines empezaron a cerrar, y los pocos que sobrevivieron quedaron como mausoleos del tiempo. Fue en esa etapa cuando empezó su verdadero tormento. El Cine Alameda funcionaba solo los fines de semana, y él se quedaba en turnos nocturnos de mantenimiento durante la semana. Una madrugada de invierno, mientras limpiaba las bobinas, encontró un carrete en una caja sin etiqueta, cubierto de polvo. No venía con documentación, y su textura era distinta al celuloide normal, más gruesa, algo húmeda, casi pegajosa. Pensó que alguien habría dejado aquel material olvidado desde los años 70, así que decidió revisarlo antes de tirarlo. Lo que no sabía era que esa película no quería ser olvidada. Colocó el carrete en el proyector más viejo y comenzó a girarlo lentamente para comprobarlo. Sin encender la lámpara principal, bastaba con la luz de su linterna para notar que las imágenes no parecían de una película tradicional. No había actores, ni escenarios, ni créditos. Solo primeras tomas difusas de butacas vacías, pasillos oscuros y fragmentos de gente que parecía mirar directamente a la cámara. Joaquín pensó que era alguna grabación casera hecha dentro del propio cine. Pero lo que lo inquietó fue otra cosa. El ángulo de las tomas coincidía exactamente con la posición de la cabina donde él estaba parado. Encendió el proyector para comprobar mejor, y la pantalla cobró vida con un parpadeo tembloroso. Al principio era imposible entender lo que veía, hasta que notó una sombra moviéndose lentamente entre las butacas. Aquella figura parecía avanzar hacia la cámara, aunque nadie la estaba filmando. Cuanto más cerca llegaba, más borrosa se volvía. Joaquín describió una sensación difícil de explicar, como si el aire se electrificara y el sonido del proyector se mezclara con un zumbido metálico. Intentó detener la película, pero el rodillo seguía moviéndose con fuerza, como si tuviera voluntad propia. De repente, las luces del cine se apagaron solas, y todo el edificio quedó sumido en un silencio absoluto. La imagen seguía proyectándose, aunque el proyector ya no tenía corriente. En la pantalla, la sombra adoptó forma humana. Un hombre alto, de traje negro, sin rostro visible. La imagen se volvió borrosa, y entonces Joaquín juró ver su propia espalda proyectada en la pantalla, justo en la misma posición en la que estaba, observando. Quiso gritar, pero no pudo. Algo lo mantenía en su lugar, una presión fría que le envolvía la nuca. El filme comenzó a emitir un sonido extraño, algo parecido a la risa distorsionada de una multitud. Joaquín corrió al tablero principal y arrancó los cables con la mano. El ruido cesó, y las luces regresaron poco a poco. El carrete estaba roto, pero seguía girando de manera intermitente, haciendo un ruido seco cada pocos segundos.
Guardó los fragmentos en una caja de metal, decidido a tirarlos al día siguiente. Sin embargo, al intentar abrir la cabina para salir, descubrió que la puerta no se movía. Estaba asealada desde fuera. Pasó horas golpeando, hasta que de pronto escuchó pasos en el pasillo, pero ningún guardia respondió a sus gritos. Horas después, cuando amaneció, alguien abrió la puerta desde fuera. El encargado aseguró que nadie había cerrado con llave y que él no había visto luces encendidas durante la noche. Joaquín, con los ojos ojerosos y la voz quebrada, solo alcanzó a murmurar: «Esa película no es de aquí». Aún así, intentó continuar con su trabajo durante las semanas siguientes, pero la cinta parecía aparecer sola una y otra vez. La tiraba al contenedor y al día siguiente la encontraba sobre la mesa de control, siempre en la misma caja gris. Con el tiempo, empezó a notar que los espejos del cine reflejaban más de lo que había en la sala. Durante la proyección de una función cualquiera, podía ver a los espectadores sentados, disfrutando, pero en los reflejos del vidrio observaba figuras inmóviles, todas mirando hacia arriba, hacia la cabina. Dijo que un día, en plena proyección, el público comenzó a gritar. Subió el volumen creyendo que algo ocurría en la pantalla, pero cuando miró por la ventana de la cabina, las sillas estaban vacías. Ni una persona había entrado esa noche. Las cámaras de seguridad mostraban la sala completamente desierta. Después de aquello, dejó el trabajo. Tiró la llave del proyector en el río Manzanares y juró no volver al cine jamás. Pero unos meses después, alguien lo llamó desde un número desconocido. Era el nuevo encargado del cine Alameda. Le dijo que habían encontrado una caja metálica antigua con una etiqueta: «Devolver al operador Joaquín». Dentro estaba el mismo carrete, limpio, sin polvo, como si nunca se hubiera usado. Solo podía oírse el leve zumbido de algo girando dentro, aunque no estuviera conectado a nada. Hasta el día de hoy, el edificio del cine Alameda sigue en pie. Funciona como teatro y centro cultural. But hay zonas que permanecen cerradas, especialmente la vieja cabina de proyección. Algunos visitantes aseguran escuchar el sonido del carrete girando detrás de la pared durante eventos nocturnos. Otros afirman ver sombras moviéndose entre los asientos cuando el escenario queda vacío. El gerente actual evita hablar del tema, pero quienes han trabajado ahí saben que hay algo que no se marchó nunca. Joaquín vive ahora en un pueblo tranquilo, alejado de la ciudad. Cada vez que alguien menciona el nombre del cine Alameda, cambia de tema. Dice que todavía sueña con el proyector encendiéndose solo y con la sombra acercándose desde la pantalla hacia él. A veces, cuando el viento sopla fuerte, asegura escuchar el sonido del celuloide raspando el metal. Y aunque ya no toca una máquina de cine desde hace más de 10 años, confiesa que todas las noches, justo antes de dormir, siente que alguien lo observa desde una pared blanca, esperando que vuelva a encender la lámpara y proyectar lo que nunca debió ver. Esta historia vino desde el corazón de México, contada por el hijo de un proyeccionista que trabajó en un viejo cine del centro histórico llamado Cinema Guerrero. El edificio aún existe, pero ahora es una tienda de ropa. Sin embargo, los vecinos más antiguos recuerdan las noches en que las luces del letrero se encendían solas y se escuchaban aplausos en la madrugada. Nadie sabía explicar por qué, pero quienes estuvieron ahí juran que aquel lugar nunca cerró del todo, aunque las funciones terminaron hace más de 30 años. El padre de mi informante, don Rubén, empezó a trabajar en ese cine en los años 70. Era un hombre tranquilo,
serio y muy puntual. Cuidaba los proyectores como si fueran sus hijos y conocía cada engranaje de memoria. Su orgullo era el proyector alemán, un aparato pesado, de metal gris, que parecía tan vivo como un corazón latiendo. Durante los primeros años, todo era normal, hasta que comenzaron a suceder pequeñas cosas fuera de lugar. Al principio, era solo un ruido leve detrás de las paredes o un carrete moviéndose solo. Pero con el tiempo, lo extraño se volvió parte de la rutina. Don Rubén solía decir que no hay peor silencio que el de una sala vacía después de medianoche. Una vez terminó su turno y se quedó revisando los rollos porque al día siguiente habría una función especial. Eran cerca de las 12 cuando escuchó el sonido de una cinta girando. Subió a la cabina, creyendo que otro empleado había dejado algo encendido, pero el proyector funcionaba solo. En la pantalla se veía una proyección temblorosa, una escena de una película de la que no tenía registro. Se alcanzaban a distinguir figuras bailando, vestidos de gala, y un público que reía con entusiasmo. Sin embargo, el cine estaba completamente vacío. Esa noche, don Rubén apagó la máquina con el desconector principal, pero el carrete siguió girando con un movimiento suave, insistente, como impulsado por manos invisibles. Se quedó mirándolo hasta que escuchó un aplauso breve, justo debajo de la cabina, proveniente de la sala. Se asomó por el pequeño cristal y vio a una mujer sentada en la fila central, vestida con un abrigo rojo, con el rostro medio oculto por el cabello. No recordaba haberla visto entrar. Parpadeó apenas un instante y la figura desapareció. Solo quedaba el eco de los aplausos en el aire. Los días siguientes comenzó a soñar con aquella mujer, siempre sentada en la misma butaca, observando hacia arriba, sin moverse. A veces, en el sueño, don Rubén intentaba apagar el proyector, pero las imágenes lo seguían, incluso con los ojos cerrados. Intentó ignorarlo, pensando que era el cansancio o el encierro, pero un domingo por la noche, mientras desmontaba una película infantil, volvió a escuchar música proveniente de la sala. Bajó las escaleras y encontró la puerta entreabierta. Dentro, la pantalla proyectaba otra vez la misma escena: la mujer del abrigo rojo. Pero esta vez no estaba sola. Había varias figuras sentadas a su alrededor, aplaudiendo al ritmo de una orquesta que no existía. Esa fue la primera vez que don Rubén sintió verdadero miedo. Salió corriendo del lugar, pero el sonido de los aplausos lo siguió hasta la calle. Cuando volvió a entrar, acompañado del guardia, la proyección había desaparecido y los equipos estaban apagados. El guardia aseguró que no había oído nada, pero confesó algo que le heló la sangre. A veces, desde la calle, veía luces encenderse en la sala y sombras moverse como si hubiera público. El cine llevaba semanas cerrado en ese horario, así que ninguno podía explicarlo. Lo más inquietante ocurrió un mes después. Rubén encontró en la cabina una lata nueva de película, cuidadosamente etiquetada con su nombre, para R. Guerrero. Al principio pensó que era una broma, pero la etiqueta parecía escrita con tinta vieja, deslavada. No resistió la curiosidad y la colocó en el proyector. Cuando la imagen apareció, casi dejó caer la lámpara por el susto. En la pantalla no salía ninguna película antigua ni escenas conocidas. Era una grabación del propio cine Guerrero, tomada desde una esquina de la sala. Se veía la cabina encendida y dentro su propia figura limpiando el lente, tal como había hecho minutos antes. Entonces comprendió que lo que veía no era el pasado, sino el presente mismo.
Se quedó paralizado mientras la película seguía su curso, mostrando cada uno de sus movimientos en tiempo real. De repente, una figura apareció detrás de él en la pantalla, acercándose lentamente por la espalda. Cuando giró de golpe, no vio a nadie, pero sintió ese aire frío que precede al miedo. La figura proyectada lo alcanzó, y la imagen se desvaneció en un fogonazo blanco. Todo el cine quedó a oscuras durante varios minutos. Después de esa noche, don Rubén cambió por completo. Dejó el trabajo sin explicación, aunque los dueños insistieron en que volviera. Decía que el cine estaba enfermo, que había absorbido demasiadas memorias, demasiadas emociones, y que ya proyectaba cosas por sí solo. Algunas décadas después, su hijo regresó al edificio cuando fue demolido parcialmente. Entre los escombros de la cabina encontró una lata metálica con una etiqueta ilegible. Dentro, los fragmentos de una cinta derretida por el calor, todavía pegajosa, con un olor agrio que parecía mezclar humo y carne quemada. Con el paso del tiempo, circularon rumores sobre lo que realmente pasó en la última función del Cinema Guerrero. Algunos decían que un cortocircuito provocó un incendio leve, otros que una proyección clandestina terminó en tragedia. Pero los vecinos más viejos aseguran haber visto durante años esas luces danzando dentro de la sala por las madrugadas. Y más de uno confesó escuchar a una mujer cantar entre risas y aplausos. Dicen que, si pasas frente al edificio a la medianoche, puedes oler el celuloide viejo y escuchar cómo una máquina invisible sigue girando, reproduciendo una película que nadie recuerda haber visto. El hijo de don Rubén guarda todavía una fotografía en la que su padre aparece en la cabina, sonriendo junto al proyector. En la esquina inferior, sobre el reflejo del cristal, se distingue una mancha roja que parece la silueta de una mujer sentada. La ha ampliado muchas veces, intentando explicar su origen, pero siempre obtiene la misma figura borrosa, mirando hacia arriba, en dirección a la cabina. Él dice que cuando sostiene esa foto, siente algo cálido en el pecho, como la vibración de una cinta que empieza a girar. Afirma que esa mujer no busca asustar a nadie, solo asegurarse de que el cine nunca olvide su última función. El Teatro Esperanza se encuentra en una zona antigua de Buenos Aires, entre calles empedradas y edificios que parecen detenidos en el tiempo. En su fachada aún se lee el nombre tallado en letras doradas, cubiertas por el polvo de las décadas. Durante los años de esplendor, fue uno de los lugares más reconocidos del país. Presentaciones de tango, cine y espectáculos de variedades. Pero tras un incendio ocurrido en los años 50, una parte del edificio quedó sellada. Desde entonces, el lugar ha tenido algo de mausoleo, un espacio donde el pasado sigue respirando por las grietas. Hace unos años, un joven llamado Federico entró a trabajar como proyeccionista nocturno. Era un muchacho curioso, con experiencia en equipos modernos, pero poca en el manejo de proyectores de celuloide. Su abuelo había sido proyeccionista en ese mismo teatro antes del incendio, y tal vez ese vínculo familiar lo llevó a aceptar el trabajo sin pensarlo dos veces. Al principio, todo parecía una oportunidad tranquila. Horarios flexibles, salario decente y un lugar silencioso donde nadie lo molestaba. Sin embargo, no tardó en notar que las paredes tenían memoria propia. La cabina de proyección era vieja, con un olor persistente a grasa quemada y polvo de película. En las estanterías aún se conservaban rollos sin título, algunos quemados por el fuego, otros etiquetados con nombres desconocidos. Federico tenía la costumbre de quedarse un rato después de las funciones,
revisando los rollos antiguos. Una noche encontró un cuaderno con anotaciones del antiguo operador, su abuelo. En las páginas amarillentas describía noches inusuales, proyecciones que se encendían solas, voces que provenían del pasillo lateral y golpes en la puerta cerrada del depósito. Federico pensó que eran delirios de un hombre cansado, hasta que algo muy parecido empezó a ocurrirle. Todo comenzó con una puerta. En la cabina había una pequeña puerta de metal que daba a un pasillo angosto, clausurado desde hacía décadas por seguridad. Una madrugada escuchó 3 golpes secos provenientes de ahí. No eran golpes fuertes, sino insistentes, casi rítmicos. Pensó que sería el viento o los ratones, pero al día siguiente la marca de una mano ennegrecida apareció en el pomo. Desde entonces, el aire en ese rincón del teatro se sentía distinto, más denso. Cada vez que se acercaba, el sonido de los proyectores parecía distorsionarse, como si cambiara la velocidad del carrete. Una semana después, mientras probaba uno de los proyectores antiguos, el sistema de cámaras del teatro comenzó a fallar. Revisó la pantalla de seguridad y notó un detalle escalofriante. En la cámara que apuntaba hacia el pasillo principal, se veía claramente una sombra atravesando la puerta clausurada. No era reflejo ni interferencia. Se movía con paso humano, lento, casi arrastrando un pie. Federico bajó a verificarlo, armado con su linterna, y descubrió que la puerta estaba sellada con soldadura. Aún así, desde el otro lado se escuchaban pasos. 3 lentos. Luego, silencio. Desde esa noche comenzó a pasar algo más inquietante. Cada vez que encendía el proyector, una cinta distinta aparecía en el carrete, aunque él no la hubiera colocado. Algunas proyectaban fragmentos inofensivos de películas viejas, pero otras eran imposibles de clasificar. Mostraban imágenes del mismo teatro, pero no como era en ese momento, sino como había sido antes del incendio. Las butacas nuevas, los carteles, los músicos. Y entre las figuras siempre se distinguía la silueta de un hombre mayor con gorra, proyectando desde la cabina con expresión vacía. Federico reconoció esa figura. Era su abuelo. Esa coincidencia lo dejó sin aliento. Corrió a buscar el cuaderno otra vez y lo releyó bajo la luz temblorosa del proyector. En la última página, las letras estaban torcidas, como escritas por una mano temblorosa. Si escuchas los pasos, no abras. Si la puerta se mueve, no mires atrás. Algunos rollos no quemaron del todo. Siguen vivos, esperando al operador. Federico cerró el cuaderno, pero el eco de esas palabras se le quedó grabado como un tatuaje invisible. Una madrugada de lluvia intensa, el teatro quedó completamente a oscuras. El generador falló, y el único lugar con energía fue, inexplicablemente, la cabina de proyección. Los proyectores comenzaron a girar solos, encendiendo la lámpara principal. Federico intentó detenerlos, pero el tablero eléctrico no respondía. La pantalla de la sala se iluminó, mostrando la misma escena repetida desde distintos ángulos. El teatro vacío, la lluvia cayendo afuera, y él mismo observando desde la cabina. Entonces la imagen cambió. Lo que ahora se veía era una multitud de personas sentadas entre las sombras, aplaudiendo lentamente en sincronía, mientras sus rostros se derretían bajo una luz imposible. Federico intentó desconectar las máquinas, pero la temperatura dentro de la cabina aumentaba a cada segundo. El olor a plástico y humo se mezcló con algo más. Un aroma dulzón y repugnante, parecido al de la carne quemada. Fue entonces cuando la puerta metálica al pasillo sellado comenzó a golpear desde dentro, 3 veces. Luego, otra vez, más fuerte. Entonces escuchó una voz. «Abrime,
«Nieto». Era la voz de su abuelo, reconocible al instante. Llorando, Federico se acercó, apoyó la mano sobre el metal ardiente y susurró: «No puedo». En ese momento, las luces se apagaron por completo. Cuando volvió la electricidad, el teatro estaba vacío. Los trabajadores del turno de la mañana lo encontraron inconsciente junto al proyector, con la mano derecha quemada. En la cámara de seguridad se veía claramente cómo la lámpara del proyector se encendía sola y la puerta metálica se movía unos centímetros, aunque permanecía sellada. Tras el incidente, el teatro suspendió las funciones nocturnas y clausuró definitivamente la cabina. Pero hay quienes dicen que en las madrugadas aún se ven destellos de luz salir por las ranuras de esa puerta vieja y un leve murmullo que dice: «Pon la siguiente cinta». A veces, los vecinos que viven cerca del Teatro Esperanza cuentan que, cuando la noche cae y no hay nadie en la calle, pueden oír música antigua salir de las paredes. Algunos creen que es el viento colándose entre los escombros, pero otros aseguran haber visto sombras moverse detrás de los cristales rotos del recinto. Los más supersticiosos dicen que el alma del abuelo de Federico nunca quiso abandonar su trabajo y continúa allí, garantizando que cada proyección empiece a tiempo. Cada historia tiene su propio eco, pero en ese teatro parece que el pasado encontró la forma de seguir respondiendo cuando alguien lo llama por su nombre. Dicen que el cine nunca muere, que mientras haya una lámpara encendida y una historia por proyectar, algo dentro del alma humana sigue respirando. Pero después de escuchar los testimonios de proyeccionistas como Joaquín, don Rubén y Federico, comprendí que lo que vive en esos lugares no siempre pertenece al mundo de los vivos. Sus relatos, tan distintos y a la vez tan iguales, forman un hilo invisible que conecta a los que alguna vez manipularon el fuego del celuloide. Y ese hilo, a veces, se tensa demasiado hasta romper la frontera entre lo real y lo que solo debería existir en la pantalla. Los tres hablaron de lo mismo sin conocerse entre sí. Un proyector que se enciende solo, una película sin título y un público que no existe. Podrían parecer simples coincidencias, pero quienes hemos sentido el olor de una cinta vieja y el calor del foco, sabremos que nada ocurre por azar en esos cuartos estrechos. El cine antiguo es un organismo vivo, hecho de memoria, tiempo y sombras. Cada vez que una imagen se repite, deja una huella, y esas huellas, como cicatrices, a veces sangran en las noches más silenciosas. Durante mis recorridos por diferentes ciudades para investigar estas historias, conocí más de un edificio igual de inquietante. Algunos cines permanecían cerrados desde hace décadas, y, aún así, el portero aseguraba que por las madrugadas se escuchaban risas, pasos y hasta proyecciones completas. En uno de ellos, una mujer me habló sobre una lata de película que siempre volvía a aparecer en el mismo estante, incluso después de haberla tirado. En otro, el dueño me confesó que cada año, en la misma fecha, las cámaras de seguridad captaban una proyección sin operador. Quizá sea el propio cine que se resiste a aceptar su olvido. Cuando comparé los tres testimonios, noté un patrón inquietante. En todos aparecía un vínculo personal con el pasado, un legado, un recuerdo, un sentimiento no resuelto. Joaquín heredó la soledad de las máquinas, don Rubén la nostalgia del público que amó su oficio, y Federico la sangre de su propio abuelo, atrapada entre llamas y carretes. Tal vez ese es el verdadero secreto. El cine no solo proyecta películas, sino también lo que los hombres guardan
en lo más profundo de su culpa. Lo que no se dice, lo que se quema, lo que se esconde detrás de la imagen. Una noche, mientras revisaba mi grabadora, noté un detalle escalofriante. En la entrevista de Joaquín, cuando el sonido se corta, se escucha de fondo un leve zumbido, similar al de un carrete girando. En el testimonio de don Rubén, justo antes de que mencione la mujer del abrigo rojo, hay un segundo de aplausos registrados dentro del audio, aunque la entrevista fue grabada en el exterior de un café. Y en la voz temblorosa de Federico, mientras contaba lo del Teatro Esperanza, se escuchan 3 golpes repetidos de fondo, exactamente como los que él describió. No sé si eran simples coincidencias, pero desde ese momento comencé a tener problemas con mis propios equipos. Los archivos se corrompían, los audios se repetían solos, y en ocasiones el reproductor encendía sin que lo tocara. He pasado noches enteras editando esas grabaciones, intentando clasificarlas. En una de ellas aparece una frase grabada con voz ronca, casi imperceptible, entre el ruido. «No cortes la cinta». Busqué de dónde provenía, pero ninguno de los entrevistados la había dicho. Intenté eliminar ese fragmento, pero el archivo se reconstruyó solo con la misma advertencia, como si algo no quisiera ser borrado. En ese instante entendí que quizás la historia que estaba contando ya no era mía, que el mismo hilo que unía a los 3 proyeccionistas ahora me había alcanzado. Esa sensación se intensificó hace unas semanas, cuando visité un pequeño cine en ruinas para buscar material gráfico. Entré solo, con una linterna y una grabadora. Al fondo de la sala había una cabina sellada, con una rendija abierta, lo suficiente para ver dentro. El polvo cubría todo, pero lo que más me estremeció fue que dentro del proyector, sin electricidad, una cinta estaba en tensión, como si alguien la hubiera dejado lista para la próxima función. Toqué el carrete y sentí un leve temblor, como un latido. No era posible, no había energía. Me alejé lentamente, sin darle la espalda al proyector, y juré no volver. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho el zumbido de una lámpara encendiéndose. A veces pienso que son imaginaciones, pero otras veces juro percibir el reflejo del haz de luz moviéndose por mi pared. Quizá las historias de Joaquín, don Rubén y Federico no eran advertencias, sino un relevo. Tal vez todos los que escuchamos demasiadas de estas historias terminamos siendo parte de la misma cinta, atrapados en una proyección infinita. Y si algo he aprendido en estos años, es que el terror más profundo no está en lo que se ve, sino en lo que el celuloide deja grabado cuando nadie lo observa. En la era digital, muchos dicen que los fantasmas se borran con un formato nuevo. Pero el celuloide tiene alma, y eso nunca cambia. Cada rasguño, cada quemadura, es un fragmento de vida, una chispa de emoción atrapada en segundos de luz. Quizá eso explica por qué los proyeccionistas viejos seguían volviendo a sus cabinas, aunque tuvieran miedo. El sonido de una máquina en marcha les recordaba que estaban vivos, aun si la oscuridad los miraba desde el fondo de la sala. Porque entre todas las vocaciones del mundo, ser quien da forma a la luz es también cargar con las sombras que la acompañan. Si alguna vez te ofrecen trabajar de noche en un cine antiguo, aunque paguen bien, aunque te digan que es un sitio tranquilo, recuerda a estos 3 hombres y sus historias. No hay salario que compense el peso del silencio cuando una película empieza a girar sin que nadie la haya encendido. Y si llegas a escuchar aplausos en una sala vacía, o ves una cinta sin etiqueta esperándote sobre el proyector, apaga la luz
y sal de ahí sin mirar atrás, porque en esos lugares hay algo que sigue esperando que alguien le dé vida una vez más. El cine es un espejo del alma, y a veces lo que refleja no debería verse nunca. Gracias por acompañarme en este recorrido por los secretos que habitan entre las sombras del celuloide. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando los misterios que se ocultan tras la pantalla, suscríbete a Nunca de Noche. Pero hazlo con cuidado, porque quizás, mientras escuchas el próximo video, ya alguien esté encendiendo el proyector en la oscuridad.